Jerusalén, Israel. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró el domingo que Israel está listo para defenderse de cualquier ataque enemigo. También existe la posibilidad de que las fuerzas de defensa de Israel pasen a la ofensiva. Netanyahu ve la situación como una batalla de 7 frentes en la que Irán y sus aliados están tratando de estrangular al Estado judío. Netanyahu dijo: "Su agresión visible es insaciable, pero Israel no está indefenso. Estamos decididos a enfrentarlos en todos los frentes, en todos los escenarios, lejos y cerca. Cualquiera que asesine a nuestros ciudadanos, cualquiera que dañe a nuestro país, será responsable. Pagará un precio muy alto". Algunos anticipan que Irán lanzará un ataque más grande que el del 13 de abril, cuando unos 350 misiles y drones cayeron sobre Israel, resultando en daños menores. El Centro de Investigación en el norte de Israel estima que se podría lanzar una combinación de misiles balísticos, misiles de cruceros y vehículos aéreos no tripulados desde muchos sitios en el oeste de Irán. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha enviado un escuadrón de combate a Oriente Medio y el jefe del Comando Central, el general Michael Kurilla, ya está aquí en la región. El general retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel, Amir Avivi, dijo que se espera que Kurilla desempeñe un papel valioso para ayudar a coordinar un esfuerzo de coalición similar al que protegió a Israel en abril. Amir Avivi explicó: "Permíteme realmente ayudar a Israel a lidiar con todas las diferentes amenazas, ya sean misiles balísticos, un UAV y cualquier otra capacidad que Irán pueda disparar contra Israel o Hezbollah, y aumenta drásticamente las posibilidades de poder realmente proteger a Israel de la mayor manera posible. No hay un 100%, pero definitivamente mejora mucho las posibilidades de lidiar realmente muy bien con la mayoría de las capacidades que tiene Irán y Hezbollah". Al preguntarle al general sobre la amenaza del líder de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, de que podría atacar Tel Aviv u otros centros civiles en Israel y cómo respondería Israel si eso sucediera, así respondió Amir Avivi: "Si Hezbollah dispara contra centros israelíes, esta es una guerra a gran escala. No tenemos otra opción que atacar con todas nuestras capacidades. Y puedo decirles que Israel puede infligir un daño enorme a Hezbollah y también al Líbano. En general, si disparan contra ciudades e infraestructuras israelíes, Israel destruirá toda la infraestructura del Líbano y deben tener eso en cuenta". El Comando del Frente Interno de Israel anunció el domingo un nuevo sistema de alerta temprana llamado Mensaje Personal. El portavoz jefe de las FDI, Daniel Hagari, señaló: "Es un sistema de clase mundial que envía mensajes defensivos contra emergencias a gran escala que estallan. La alerta se envía a los teléfonos móviles que están bajo amenaza sin necesidad de una aplicación y sin necesidad de realizar ninguna acción por parte del ciudadano". Amir Avivi cree que la guerra de Israel ha adquirido una gran importancia y está lejos de ser un conflicto local o incluso regional. Amir Avivi añadió: "Tenemos un frente chino-ruso-iraní que ha surgido en Medio Oriente. Está desafiando a los Estados Unidos, está desafiando al Medio Oriente. Israel está al frente de esta coalición oriental que ha surgido. Es un desafío que la sociedad occidental debe afrontar. Y esto no se puede resolver con apaciguamiento. Necesitamos una América fuerte, necesitamos una América resuelta, necesitamos una América que entienda cuáles son los desafíos globales que enfrenta el mundo". Algunos informes indican que Irán puede esperar hasta el 12 y 13 de agosto, cuando los judíos marcan un día en el calendario judío llamado Tisha B'Av, o el 9º día del mes de Abi. Es un día en el que los judíos lamentan la destrucción del primer y segundo templo judíos y otras calamidades en la historia judía. El día pone fin a un periodo de luto de 3 semanas conocido como los Dire Straits.
Por otra parte, los mercados estadounidenses se desploman, Tokio se derrumba y los mercados mundiales se tambalean a medida que aumentan los temores de una recesión en Estados Unidos. Los mercados bursátiles se cayeron hoy por las crecientes preocupaciones de que la economía podría estar deslizándose hacia una recesión o al menos una desaceleración. El promedio industrial Dow Jones recibió otro golpe importante después de una caída inicial el viernes. Los inversores están retirando dinero de los mercados en medio de señales de que la economía se está debilitando. El decepcionante informe de empleo de julio del viernes desencadenó el colapso del mercado global. Los empleadores estadounidenses desaceleraron sus contrataciones el mes pasado mucho más de lo que esperaban los economistas. No son solo las acciones las que han estado sufriendo un golpe. El mercado de bonos también está reflejando temores de una desaceleración e incluso el oro, que tiene reputación de ser un activo seguro en tiempos turbulentos, cayó alrededor de 1%. La Reserva Federal ha estado caminando por la cuerda floja entre sus intentos de reducir la inflación sin dañar la economía en general. Pero como los empleadores claramente están sintiendo el dolor económico y la tasa de desempleo ahora está aumentando, la Fed puede decidir tomar medidas pronto bajando las tasas de interés. Por ahora, el mercado de valores de Estados Unidos todavía ha subido una cantidad saludable durante el año y una recesión está lejos de ser una certeza. El economista Goldman Sachs, David Merrill, ve una mayor probabilidad de recesión, estimando que ahora es de alrededor del 25% después del informe de empleos del viernes. Todo se reduce a los empleos. Impulsan el gasto de los consumidores estadounidenses, que es lo que alimenta o priva a la economía estadounidense. Cuando se llegue al día de las elecciones, la tasa de desempleo será extremadamente importante. Nadie sabe con certeza cómo se desarrollan las cosas, y esa incertidumbre está llevando a los inversores a ser cautelosos. Amigos, hasta aquí con estas noticias. Nos vemos en un instante. Desde Honduras para el mundo transmite Jazz Productions. Quédate en sintonía de nuestra programación. Jazz Productions. Brillando en la red.